Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California, quien les saluda en esta hermosa noche. Hoy voy a hablar sobre el tema, ¿quién es Jesucristo? A diferencia de la pregunta, ¿existe Dios? Muy poca gente se ha cuestionado si Jesucristo existió realmente. Generalmente se acepta que Jesús verdaderamente fue un hombre que caminó sobre la tierra de Israel hace más o menos 2000 años. El debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús. La mayoría de las religiones principales enseñan que Jesús fue un profeta o un buen maestro o un buen devoto. El asunto es el siguiente. La Biblia nos dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, infinitamente más que un buen maestro o un buen hombre devoto. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, escribe lo siguiente: aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de él: estoy listo para aceptar que Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo mismo que no, eso es lo mismo que no deberíamos de decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no aplica a un gran maestro moral o un buen hombre, sino que realmente aplica a que era un lunático o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe de hacer su elección. Este fue y es el Hijo de Dios, y de lo contrario fue un loco o algo peor. Por eso, al principio dije que lo que C.S. Lewis dijo: aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de Cristo: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Si usted hace esa afirmación, usted está contradiciéndose a sí mismo, porque Jesús es algo más que un gran maestro. Jesús es algo más que un gran profeta o algo más que un gran hombre. Usted, mi estimado oyente, debe de hacer la elección. Este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de lo contrario, fue un loco o algo peor. Usted puede hacerlo, callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano, pues esto, hermano amado, la vida de Jesús, su historia y todos aquellos que hemos tenido una experiencia genuina con el verdadero Jesucristo, hemos llegado a la conclusión que Él es algo más que un simple hombre que vivió hace 2000 años. Él, mi estimado oyente, es aquel que puede cambiar la vida, que puede transformarla, que puede darte sentido y una mejor visión de hacia dónde vas, dónde estás tú. Veamos ahora quién decía Jesús que Él era. ¿Qué dice la Biblia? Primero, miremos las palabras de Jesús en San Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. A primera vista, esto no parecería afirmar ser Dios. Sin embargo, mire la reacción de los judíos en su declaración. Por obra buena no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. San Juan 10:33. Los judíos entendían la declaración de Jesús como una afirmación de ser Dios. En los siguientes versículos, Jesús nunca corrige a los judíos diciéndole: yo no me hago Dios. Eso indica que Jesús verdaderamente estaba diciendo que era Dios al declarar:
Yo y el Padre uno somos. San Juan 10:30. Juan 8:58 es otro ejemplo cuando Jesús exclama: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Jesús, anunciando su deidad como yo soy, es una aplicación directa del nombre del Antiguo Testamento para Dios. Éxodo capítulo 3, verso 14. Nuevamente, porque los judíos querían apedrear a Jesús, si él no había dicho que ellos creían, era blasfemo, concretamente una afirmación de ser Dios. Por esta razón los judíos querían apedrearle, porque al afirmar que él y el Padre eran uno, él se hacía igual a Dios. Y también cuando Jesús dijo: antes que Abraham fuera, yo soy, él ahí estaba diciendo, y estaba diciéndole claramente a los judíos, que él era desde la eternidad. Y eso, hermanos amados, era solamente aplicable al Dios de Abraham, al Dios de Jacob y al Dios de Isaac. San Juan 1:1 dice que el verbo era Dios. San Juan 1:14 también establece que aquel verbo fue hecho carne. Esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne. Tomás, el discípulo de Jesús, dijo: Señor mío y Dios mío. San Juan 20:28. Jesús no lo corrigió de ninguna manera. El apóstol Pablo lo describe como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. El apóstol Pedro dice lo mismo: nuestro Dios y Salvador Jesucristo, segunda de Pedro 1:1. También Dios el Padre es testigo de la completa identidad de Jesús, pero acerca del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Las profecías de Cristo del Antiguo Testamento anuncian y establecen claramente la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, verso 6. De manera que, como C.S. Lewis sostuvo, creer en Jesús como un buen maestro no es una opción. Clara e innegablemente, Jesús afirmaba ser Dios. Si Él no es Dios, entonces Jesús es un gran mentiroso. Por tanto, no es profeta y por lo tanto tampoco puede ser el Mesías. Y por ende, también su sacrificio en la cruz del Calvario no fue agradable a Dios y no nos pudo salvar. Al intentar explicar las palabras de Jesús, los eruditos modernos declaran que el verdadero Jesús histórico no dijo muchas de las cosas que la Biblia le atribuye. ¿Quiénes somos nosotros para debatir con la palabra de Dios referente a lo que dijo o no dijo Jesús? ¿Cómo puedo yo, o cómo puede un erudito, mejor dicho, mis estimados oyentes, que dista de Jesús 2000 años, tener una mejor percepción de lo que Jesús dijo o no dijo, que la que tuvieron aquellos que vivieron, sirvieron y fueron enseñados por el mismo Jesús? San Juan capítulo 14, verso 26. ¿Por qué es tan importante la pregunta acerca de la verdadera identidad de Jesús? Porque es importante que Jesús, Dios o no. ¿Por qué es importante, estimados oyentes, que Jesús sea Dios o no sea Dios? Porque es tan importante la pregunta de la verdadera identidad de Jesucristo. La razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados de todo el mundo. Primera de San Juan 2:2. Solamente Dios pudo pagar este castigo
infinito, Romanos 5:8 y 2 5:21. Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. La salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. I'll be back in a second. Okay. Perdón, hermanos míos. Es que estoy en mi trabajo y por eso tengo la cámara apagada. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación. Ay. Dios les bendiga. Hasta mañana. You don't happen to have more of these masks.